Excelente. Ya estamos. Perdóname, César. Perfecto, no, sin problema. Pues les decía, mi nombre es César Iglesias, director general de la empresa BeSafe, y pues apoyamos a las empresas en toda la parte del cumplimiento normativo de Secretaría del Trabajo y Medio Ambiente y las que se anexen, ¿no? Y también hasta las del Seguro Social, que con lo del COVID, pues afortunadamente nos fue bien, ¿no? Con todo este cumplimiento que exigió el Seguro Social después del 18 de mayo. Y a la fecha, con las inspecciones de COFEPRIS y de Secretaría del Trabajo. Pero bueno, pues más allá de eso, platicaba con Juan Carlos porque surgía la intención de conocer pues lo que está sucediendo con la norma 35, ¿no? Eh, y yo lo que le comentaba es, mira, acá ya nos tocó ver y atender dos inspecciones de la norma 35. Nosotros estamos en Cancún, Quintana Roo, y pues ya sabemos por dónde va la cosa. Pero más allá de la 35, hay muchas otras cosas que ustedes deben, más que preocuparse, ocuparse. Porque la 35 es lo de menos, de verdad, créame. Este, yo creo que ya está teniendo un doctorado muchos de ustedes en la norma 35, de tanto que han escuchado de ella, ¿no? Pero bueno, la intención es platicarles qué está sucediendo y qué es en lo que nos debemos de ocupar, pero sobre todo entender, vamos a hablar de lo general a lo particular, de toda esta cuestión normativa, ¿no? Este, hace rato tuvimos un curso y Carlos me regañó porque a veces me apasiono demasiado y, y a veces me tardo. Pero Carlos, andas por ahí, ¿verdad? Para que me eches Eh, la mano. Nada más a veces o siempre te tardas horas. Bueno, nada más a veces, pero bueno, ahí me vas jalando para que no nos atrasemos, ¿vale? Bien, tengo aquí, Carlos, traigo la presentación de la norma 35 y quisiéramos platicar desde de esta parte primero, ¿no? De dónde surge todo esto para que podamos entender el marco legal de esta situación. Y bueno, todo surge del artículo 123 de la Constitución que nos habla que todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Esta única frase encierra derechos y obligaciones tanto para un patrón como para un trabajador, ¿no? Este artículo, que habla específicamente de toda la cuestión del trabajo, eh, está dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arriba de la Constitución Política, pues no hay nada. Bueno, algunas normas internacionales y las que apliquen en su momento, ¿no? Pero pues todos estamos más eh, centrados en el cumplimiento de todas las leyes que están dentro de la Constitución, ¿no? Y entonces, dentro de la Constitución tenemos, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la de Salud, etcétera. Ahí están todas estas leyes. Y el gobierno designa algunas instituciones para que se ocupen de hacer que se cumplan estas leyes. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo para la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social para la de Salud, la de Medio Ambiente para la Semarnat, las armas y explosivos, la Sedena, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues es entonces cuando debajo de las leyes vienen lo que son los reglamentos, ¿no? Y los reglamentos, pues específicamente nos van a decir qué hacer, ¿no? Así de manera muy general. Desde por ejemplo, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, que te dice vaya, de manera general, en tu centro de trabajo, pues debes de mantener orden y limpieza, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿y qué debo de cuidar en esa parte de orden y limpieza? Pues es entonces cuando viene, por ejemplo, todo lo que son las normas oficiales mexicanas, las famosas NOM. Y estas normas ya te dicen qué debes de hacer. Las normas te dicen cómo debes de cumplir. Insisto, el reglamento te dice qué hacer y las normas cómo cumplirlo. Por ejemplo, está la norma 01 de la Secretaría del Trabajo, que ya te va diciendo, ok, técnicamente tú debes de tener
Si tú tienes escalones en tu centro de trabajo, estos deben de ser de 23 centímetros de alto, 25 centímetros de huella, 90 centímetros de altura de los barandales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues, a lo mejor tú rentas una casa, ¿no? Pero la casa fue hecha ex professo para vivienda, no para centro de trabajo. Y entonces tú tendrás que adaptar esa casa con todas las medidas de seguridad como te lo pide la Secretaría del Trabajo, ¿no? Porque ya es un centro de trabajo como tal. Inclusive esta es de las primeras cosas que te está pidiendo la misma norma 35. Y ahorita lo vamos a ver. Bien, no quisiera ahondar ahí en esta parte de los tipos de norma. Hay diferentes tipos de norma. La mayoría de ellas son de cumplimiento voluntario. Esto significa que si lo tienes o no lo tienes, no pasa nada, ¿no? No te van a multar ni te van a cerrar. Tenemos normas mexicanas, las famosas NMX, ¿no? Que inclusive por ahí está la 125 como referencia para cumplir la 135, pero pues esa no es obligatoria, o sea, si la tienes o no la tienes, no pasa nada. Las normas oficiales de emergencia que se crean solamente cuando hay una contingencia. Las de referencia, que es, por ejemplo, cuando alguna institución como la Comisión Federal de Electricidad emite algún concurso y ahí te dice los puntos técnicos que debes de cumplir para poder participar en ese concurso, ¿no? Las normas internacionales, las famosas ISO, que no son obligatorias, que se volvieron una moda por ahí, pero pues la gente tampoco llega preguntando si la tienes o no la tienes, ¿no? Y lamentablemente muchas empresas pues la siguieron, pero pues nada más para tener ahí la medallita, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, muchas empresas optaron por este ISO y se certificaron por este tipo de procesos, ¿no? Pues me parece tramposo, pero bueno, cada quien. Igual por ahí hay otros estándares y distintivos nacionales e internacionales, el de empresa socialmente responsable, que me parece muy válido, pero también si lo tienes o no lo tienes, no pasa nada. O sea, la gente no llega a tu negocio preguntando si eres empresa socialmente responsable o no. Sí te da cierta competitividad, insisto, pero no pasa nada. Y por otro lado, pues vamos con las que sí verdaderamente pasan, ¿no? Con las normas oficiales mexicanas. Aquí sí te multan y sí te cierran. Estas que son de observancia obligatoria, ¿no? Y son expedidas por dependencias competentes. ¿Quiénes son las dependencias competentes? Pues en este caso las mismas secretarías que se encargan de obligar a que las cumplan, ¿no? Bien, esta es la definición de lo que es una norma oficial mexicana en base a lo que la Secretaría de Economía nos dice en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Nos dice que una norma oficial mexicana es una regulación técnica, o sea, técnicamente te van diciendo que debes de cumplir, como el ejemplo que les ponía de la norma 01, de escalones de 20 centímetros de huella, 25 de alto, 90 centímetros de altura de los barandales, etcétera, ¿no? De observancia obligatoria, aquí es o lo cumples, porque si no te voy a cerrar, ¿no? Expedida por dependencias competentes. ¿Quiénes son las dependencias competentes? Pues les decía, en este caso, las secretarías, ¿no? Cada una de ellas. ¿Pero qué hacen estas normas oficiales? Pues te establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características, prescripciones, etcétera, de acuerdo a tu producto, procesos, instalación, sistema, actividad o servicio. De acuerdo a lo que tú hagas, tú debes de ver qué normas oficiales mexicanas tienes que cumplir y a quién le tienes que cumplir, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes estas normas oficiales? Pues porque ellas nos sirven para proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente. Porque si nosotros no cumpliéramos con esto, pues haríamos lo que se nos ocurriera, ¿no? Pero, y esto, pues andaríamos matando gente con lo que estuviéramos haciendo. Por eso es importante el conocer este asunto de la normatividad, ¿no? Bien, ¿por qué es importante? Por ejemplo, cuando abrimos un negocio, pues siempre nos dicen, es que le tienes que cumplir a Hacienda y le tienes que cumplir al municipio y a Protección Civil y al Seguro Social, pero nadie nos dijo que debíamos de cumplirle también a la Secretaría del Trabajo
y cuando te caen las inspecciones, te agarran con los dedos en la puerta y ni sabías y ni sabes lo que te están pidiendo, ¿no? Igual hasta te pueden chamaquear y tú ni cuenta, ¿no? Y dependiendo de tu giro de negocio, será al tipo de institución que debas recurrir para ver qué normas oficiales tienes que cumplirle, porque, insisto, en esta sí te multan y sí te cierran. Por ejemplo, si ustedes construyeran una carretera, ¿con quién tendrían que ir para ver qué normas hay que cumplir? Digo, además de las que les mencioné, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, ¿no? Y construir una carretera, pues bueno, todas las carreteras son más o menos iguales, unas con más hoyos que otros, pero al final iguales, ¿no? El mismo ancho del carril, el mismo largo de la línea, con perlas reflejantes, las curvas con fantasmas blancos con negro, amarillo con negro, la altura de bienvenido a Villahermosa, Cancún, al lugar a donde vayas a llegar a cierta altura, letreros verdes con letras blancas reflejantes, etcétera, etcétera. Si tú haces una carretera y no cumple con las normas oficiales, con las medidas o estándares que te solicitan para que sea una carretera segura, pues no te van a permitir abrirla, ¿no? Y así con cada institución a la que ustedes le tengan que cumplir, dependiendo de lo que hagan. Bien, aquí tenía unos ejemplos, me los voy a brincar y me voy directamente a lo que es el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. La Secretaría del Trabajo tiene 44 normas, no nada más la 35 y ya, como nos han dicho, ¿no? De estas 44, pues la pregunta es, ¿creen que hay que cumplir con todas o nada más con la 35? Pues esto dependerá de tu giro de negocio, de la cantidad de centros de trabajo, las razones sociales, el número de trabajadores que tengas, en fin, una serie de datos técnicos que necesitamos saber para ver cuántas y cuáles normas son las que te aplican. Pero vamos a entenderlas para ver, y ustedes desde casa pues irán diciendo si les aplica o no le aplica de acuerdo a su giro de negocio, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, estas 44 las divide en 5 grupos para poder entenderlas. Tenemos 9 de producto, 7 específicas, 12 de seguridad, 10 de salud y 7 de organización. Bien, yo les pregunto, dentro de su negocio, ¿alguno de ustedes se dedica a la fabricación de cascos, la fabricación de botas, de extintores, de guantes, no de cubrebocas, de arneses, etcétera, etcétera? ¿Alguien de ustedes se dedica a eso? ¿No? Bien, pero sin embargo, en algunos de sus centros de trabajo sí utilizan cascos, sí utilizan botas, sí utilizan guantes, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes le van a dar un casco a un trabajador, deben de revisar que ese casco cumpla con la norma 115, esa norma que le dice al fabricante, al que fabrica cascos, tú debes de cumplir con esta norma. Hay 3 tipos de cascos diferentes. ¿Cuáles son los que vas a fabricar y para quién los vas a fabricar, ¿no? Y cuando nosotros le compremos equipo de protección personal a nuestros trabajadores, pues hay que revisar que esos equipos que estamos comprando cumplan con esas normas oficiales mexicanas para ver que realmente sea seguro el equipo que estamos comprando. Asimismo, por ejemplo, si ustedes bueno, que además es su obligación, si ustedes son patrones, le tienen que dar el equipo de protección personal a sus trabajadores y entre ellos las botas de trabajo, ¿no? Y dependiendo de la actividad que realicen, la norma 113 al fabricante le dice, tú tienes que construir 7 tipos de zapatos diferentes. ¿Para qué? Para que los patrones, de acuerdo a la actividad de sus trabajadores, pues se los den y los usen. Por ejemplo, hay zapatos antiderrapantes, hay botas con punta de acero, botas con punta de poliamida, botas dieléctricas, con protección metatarsal, de caña alta, de caña baja. ¿Cuáles son las que les tienes que comprar? ¿No? Pues dependiendo de la actividad, pues será la que le tengas que comprar.
Y así, pues habría que analizar cada una de ellas para ver cuáles les aplican, ¿no? Por lo tanto, si ustedes no se dedican a fabricar este tipo de productos, pues estas 9 no les aplican, ¿sale? Vamos con 7 específicas. Y yo les pregunto, ¿ustedes en su negocio se dedican a la agricultura, a la industria metalmecánica, a la industria ferroviaria, a la construcción, a la minería? ¿Alguien de ustedes se dedica a esto? ¿No? Bien. Si ustedes se dedicaran, por ejemplo, a la construcción, a ustedes tendría que... Sí, Miguel, por favor. ¿Me quieres preguntar algo? No, me parece que no. No, es que vi como que alzó la mano, pero ya se congeló. Se No, tentó, no. ¿no? Adelante, adelante, adelante. Ah, ok. Bueno, les decía, si ustedes se dedican a la construcción, tendría que cumplir con la norma 31. La norma 31 es como un compendio de todas las que están arriba, ahorita las vamos a ver, ¿no? Y sí tendrían que revisar qué tanto deben de cumplir con esta norma, ¿no? Porque si les cae una inspección de la Secretaría del Trabajo en una obra, esto es lo primero que les van a revisar, la norma 31, ¿no? El tamaño de la obra, si es chica, mediana o grande, vaya, una serie de cuestiones técnicas que ustedes deben de cumplir y de medidas de seguridad dentro de la construcción. Bien, entonces como no les tocan, o como ustedes no hacen ni producto ni nada de las específicas, pues por lo tanto entonces estas 16 las eliminamos, ¿vale? Y nos vamos a quedar con 29. De estas 29 sí son importantes que las conozcan y sepan exactamente qué les toca, ¿vale? Bien, vamos primero a hablar de las de seguridad, ¿no? Y en las de seguridad, perdón, aquí veo no había visto el chat. Miguel, me pusiste, dice en la diapositiva que son 44 normas oficiales vigentes, pero hice la suma y dan 55, hay 11 que están vigentes. Ok, buena observación. Yo ahorita te voy a decir por qué. Porque por ahí, y me voy a regresar a la lámina. Uy, ya se atoró esto. Está la norma 21 de las de organización. Pues, ¿cuál es la norma 21? Bueno, la norma 21 literalmente está derogada, pero sigue eh, obligando la Secretaría de Trabajo a su cumplimiento. Ya ahorita que lleguemos ahí ya te lo explico, pero es esta la que te está haciendo ruido, ¿vale? ¿Sí habías oído de la norma 21, Miguel? ¿No? Ahorita te platico. Bien. Les decía, vamos a ver cada una de estas normas de seguridad y ustedes desde casa pues irán viendo cuáles les aplican y cuáles no a su centro de trabajo, ¿vale? Tenemos la norma 01 de edificios locales, instalaciones o áreas. ¿Ustedes tienen un edificio local, instalación o área en su centro de trabajo? Pues sí, ¿no? Ok, entonces por lo tanto esta norma sí les aplica. Y dentro de esta norma, pues les decía, está lo de las escaleras, los barandales. Si ustedes tienen un área de tránsito de vehículos, pues está, por ejemplo, deben de marcar el límite de velocidad, deben eh, deben de poner espejos cóncavos para en donde tengan curvas, delimitar las líneas de estacionamiento, la iluminación suficiente, ¿qué más? Híjole, son un montón de cosas, ¿no? Las maniobras en caso de que tengan montacargas o bueno, sea un área de carga y descarga, para poder realizar de manera segura todo este trabajo. Eh, en fin, hay una serie de situaciones ahí que habría que analizar, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos la norma 02 de la Secretaría del Trabajo que nos habla acerca de prevención y protección contra incendios. Esta de cajón, si tú ya tienes un centro de trabajo, esta te toca. En ella, yo les voy a mencionar cosas que ustedes dirán, es que eso ya lo tengo. Y entonces, por ejemplo, esta norma te dice, tú debes de tener un estudio de riesgo de incendio. ¿Lo tienen? ¿No? Y entonces, ¿cómo saben cuántos extintores y de qué tipo tienen que usar?
porque llegó un fulano de Protección Civil y les vendió la idea de que eso era lo que tenían que usar. Perfecto. Pues no, pues aquí la idea es primero tener un estudio de riesgo de incendio para saber qué grado de riesgo de incendio tienes, si eres alto o bajo, ¿no? Y dependiendo del tipo de riesgo en el que aparezcas, ¿qué contiene un estudio? Y es muy sencillo, la verdad tampoco es tan complicado. En un estudio tú debes de hacer, y ahí en la misma norma viene la fórmula para poder hacerlo, tú debes de contabilizar todo si manejas gas, si manejas combustibles, líquidos o sólidos, si manejas químicos, la cantidad de químicos, de qué manera los tienes almacenados, te maneja si tienes un inventario de material pirofórico. ¿Qué es el material pirofórico? Es todo lo que se puede quemar, ¿no? Desde la mesa, el tapete, la silla, la cortina, todo. ¿Cuántas toneladas aproximadas de material tienes que se te pudiera quemar, ¿no? Inclusive estos inventarios también te lo pide la aseguradora. Y entonces también la aseguradora, para que te pueda asegurar, te va a pedir este estudio de riesgo de incendio, si no, ¿cómo diablos te asegura, no? Y entonces, dependiendo del tipo de riesgo, pues la norma te dice, pues, en base a eso, si tú eres de riesgo alto, de inmediato caes en la obligación de tener deber tener una red de hidrantes, ¿no? 3 tipos de bombas diferentes para que si falla una, entre la otra, y si fallan las dos, pues ya entra una tercera, ¿no? La bomba Yoki, la bomba eléctrica y la bomba electrónica. Y les decía, la primera que es la bomba manual, si no, pues ¿cómo diablos vas a pagar tu negocio? Ay, no, pues como soy de riesgo bajo, nada más extintores. Pues sí, pero hay 4 tipos de extintores diferentes. ¿Cuáles son los que debes de utilizar? ¿No? No, y siempre te venden el mismo, el de polvo químico seco. Y lamentablemente la gente cae en esa trampa de la gente de Protección Civil. Y Carlos no me dejará mentir. Carlos, ¿les quieres platicar El hotel que el compró en un hotel acá en Cancún, tenían puros extintores de agua, como para palapas, en todo el hotel. ¿Y por qué? Porque a alguien se le ocurrió venderle todos los extintores de agua, que son mucho más caros que los demás, y todo el hotel tenía esos extintores. No había ni de polvo químico seco, ni de CO2 para el site. Inclusive el site tenía el de agua, o sea, el lugar de cómputo. O sea, y hacen sus tranzas, ¿no? Cuando no sabes, cuando no tienes ni idea qué equipo de contraincendios voy a tener, ¿no? Luego no les venden correcto los detectores de humo, les venden de más, no les venden correctamente las lámparas de emergencia, las alarmas. Híjole, hemos visto cualquier cantidad de situaciones complicadas y peligrosas, porque finalmente, afortunadamente, no ha pasado ningún accidente, pero cuando pase y no tengan cómo apagarlo, ahí se va a ver el problema, ¿no? Y aquí, bueno, finalmente el proveedor estaba coludido con el de compras. Lamentablemente se descubrió esa parte y bueno, pues terminaron corriéndolo, ¿no? Porque compró los más caros y bueno, se llevó una buena mochada por ahí. En fin. Y bueno, y les decía, pues también la norma te dice, tus extintores deben estar a 1,50 m de altura, la señalización, las brigadas, los simulacros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso me lo pide Protección Civil, pero aguas, Protección Civil es una cosa y Secretaría del Trabajo es otra totalmente diferente. Esta norma 02 tiene 380 puntos. De estos 380 puntos, Protección Civil nada más te revisa 50, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, sí le tienes que cumplir a Protección Civil porque es parte
de la anuencia para que te den la licencia de funcionamiento, si no, no funciona. Pero pues ya sabemos que todas las carpetas del Programa Interno de Protección Civil son de chocolate, porque pues, te las hace un cuate que la copia de otro lado y cosas así. Por ejemplo, una vez, hace 2 años, vimos una carpeta de un programa interno de unas oficinas y en ella tenían alberca, ¿no? Y, pues, ¿cuál alberca? Y le preguntamos, oye, ¿dónde está la alberca, Y nos decía, pues, ¿cuál alberca? Pues aquí está en el plano de tu Programa Interno de Protección Civil, ¿no? Y no, pues no tenemos alberca. ¿Sí me explicó? O sea, era nada más para el trámite, para sacar dinero. Pero si hubiera pasado algo, de las primeras cosas que les piden es el programa interno. Y si la autoridad ve eso, de inmediato te metes en un problema, ¿no? Bien. ¿Por qué es distinto? Pues porque, bueno, Protección Civil se hizo ¿se acuerdan del terremoto, ¿no? Del 85 en la Ciudad de México. Resulta que, pues cuando eso sucedió, pues como en el 2017 se repitió la historia, ¿no? Salieron a la calle Cruz Roja, bomberos, rescatistas, ejército, policía, todo mundo y la sociedad civil para ayudar a la gente. Pero pues cuando empezaron a sacar a la gente, por ejemplo, la policía no lo subía a la patrulla porque si lo subía y se le moría el pelado llegando al hospital, pues le iban a echar la culpa de que lo mataron, ¿no? O por ejemplo, la Cruz Roja no subía a la gente porque pues tenía que haber un testigo de que con qué huesos iba roto, y si llegaba con una pierna rota además, pues le echaban la culpa ya a los paramédicos, ¿no? En fin, que cuando el gobierno ve esto, dice, a ver, vamos a tratar de regular todas estas situaciones para cuando es emergencia. Y fue entonces cuando se crea en el 85 Protección Civil, ¿no? Y Protección Civil lo que hace, y lo hace al vapor como siempre, crea un marco jurídico donde entren todas estas instituciones para poder actuar en caso de emergencia, pero más que de manera reactiva, de manera preventiva, por eso se llama Protección Civil. Y lo que hace es tomar algunos puntos de algunas normas de la Secretaría del Trabajo, de Medio Ambiente, de la Secretaría de Energía, de Gobernación, etcétera, y con eso hace su marco jurídico, ¿no? Entonces, por eso les digo, toma de la norma 02 50 puntos y con eso ya cree que ya cumplió, ¿no? En fin, y a partir de ahí, bueno, pues se viene toda esta situación, ¿no? Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Tenemos la norma 04 que habla de sistemas de protección de dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo. Y en sus instalaciones tienen maquinaria, equipo o herramientas. ¿Sí? Sí, vaya, desde un desarmador, desde ahí, si el mantenimiento, aunque ustedes no hagan mantenimiento, pero si el de mantenimiento tiene un desarmador, ya les aplica esta norma. Es más, los equipos, los de cómputo, ¿no? La norma 05 que habla acerca de químicos. ¿Ustedes manejan químicos? Pues también les toca, ¿no? Cómo los almacenan, cómo los transportan, cómo los usan. Vaya, y desde el litro de cloro y de ácido muriático. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas muertes no ha habido y que no se han manifestado? Sobre todo porque lamentablemente es personal de limpieza. Y las chicas del aseo, vaya, en casa, que van y para que quede bien limpio el baño, pues revuelven el cloro con el ácido muriático y ahí se andan muriendo, ¿no? Porque crean un gas mostaza y para que no les regañe la patrona, pues cierran el baño y ahí se asfixian, ¿no? Desde esa cantidad de químico que parece un químico simple, que te puede generar una tragedia, ¿no? Si es en casa, ahora imagínate en el centro de trabajo, ¿no? La 6 de almacenamiento, la 9 de trabajos en alturas, en fin, vaya, de aquí ustedes tendrían que ver cada una de ellas cuáles son las que les corresponden.
Son 12 normas. De aquí, si ustedes, por ejemplo, yo estoy pensando en un promedio, prácticamente son oficinas la mayoría de ustedes, supongo, ¿no? Y de aquí les tocarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 y 9 normas más o menos. Vamos a ponerle Generalmente 8 son 8 en oficinas. en oficinas, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de las de seguridad. Ay, ¿qué hice? Perdón. Vamos a hablar ahora de las de salud, perdón. De las de salud, pues, si ustedes, por ejemplo, en su centro de la norma 10, estas normas de salud son para la salud de los trabajadores, ¿no? De acuerdo a las actividades que realizan. Por ejemplo, en la norma 05, la anterior, pues era de sustancias químicas, ¿por qué la 10 se repite? ¿Por qué cada 5 casi, no? Y no, pues resulta que aquí son sustancias químicas, pero en el medio ambiente. Esto quiere decir, si tú en tu actividad produces gases, vapores, polvos, neblinas, etcétera, pues estás contaminando el ambiente. Y entonces todos esos gases, polvos, neblinas, etcétera, que tú produces, pues de alguna manera lo estás respirando y alguien se te va a morir. Por eso, y esta norma habla muy en específico de las mascarillas y los filtros que le debes de dar a ese trabajador, de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no? La norma 11 de ruido, esta norma es de cajón, siempre se las van a pedir. Hagan o no hagan ruido, demuéstrame que no hace ruido. Pues vas a tener que hacer el estudio de ruido, ¿no? Radiaciones ionizantes, que se refiere a, si ustedes son, por ejemplo, un hospital y hacen rayos X o rayos gamma, ¿no? Pero la mayoría no lo hace, afortunadamente. Radiaciones no ionizantes, si ustedes tienen personal que está en campo todo el tiempo, por ejemplo, no sé, un guardia, un mesero, un guardavidas en la playa, etcétera, pues, ¿cuál es la radiación que le está dando? Pues los rayos UV, y a la larga le puede dar un cáncer de piel a esta persona, ¿no? Le debes dar el equipo de protección. Presiones ambientales, si ustedes trabajaran a mucha altura, a mucha profundidad, condiciones térmicas elevadas abatidas, si ustedes tienen una cama de congelación o un restaurante donde alguien está asando carne y está deshidratándose todo el tiempo. Vibraciones, si tienen máquinas que vibran, ¿no? Iluminación, esta también es de cajón, se las van a pedir, para ver si tienes demasiada o poca luz en tu centro de trabajo. La 35, de los riesgos psicosociales, ¿no? Que es el tema del que ustedes ya más o menos dominan y del que vamos ahorita a platicarles. Y pues ya salió también la 36, por si no sabían, ¿no? ¿Y cuándo salió la 36? Pues resulta que salió el 2 de enero del año pasado. ¿Sí sabían o no sabían de la 36? ¿Sí saben de qué se trata la 36? ¿Alguien que me pueda responder? ¿No? Si ¿Ok? quieren, pónganlo en el chat y yo voy leyendo para que sea un poco más Sí. ágil. Y aquí Alma Creo que un me poco lo puso sé. que... Ajá, Samantha me dice, creo un poco, Vicente no. En fin, la mayoría no sabe de la 36. Charlie, ¿te echas esta parte? Sí, rapidísimo. La 36 habla de todos los riesgos ergonómicos. Es tan grande. La 36 se deroga de la 6 y viene de la norma 6 y eso es una norma muy grande que se va a dividir en tres, por eso trae el guión 1. El guión 1 habla de manipulación de cargas manuales y te dice la norma, a partir de 3 kilos en adelante, quien cargue, baje, jale o empuje una carga manual de 3 kilos en adelante, está considerado a estudio para ver si es de alto riesgo o no su actividad, dependiendo del tramo, la trayectoria, el tiempo que va a hacer la carga, etcétera. Pero habla de cargas manuales, de 3 kilos en adelante va a ser considerado el estudio. La guión 2, que entra en 2 años más, va a ser posturas forzadas, cualquier postura forzada, inclusive incluyendo cuando todos están parados o todos están sentados
o un ortodoncista, ¿no? Un cajero, etcétera. Todos tenemos posturas, hay que ver qué postura forzada está aplicando en nuestro centro de trabajo, cuánto tiempo la estamos aplicando y qué vamos a hacer. Y la última, guión 3, 6, son 3, 2, en 5 años más, es la de movimientos repetitivos. Y la de movimientos repetitivos, un ejemplo muy sencillo, todos los cajeros de los bancos que están con el teclado y haciendo cuentas en el teclado, ese movimiento repetitivo, ¿cuántas veces lo haces en un minuto constante, etcétera, etcétera, ¿no? Se tiene que analizar dependiendo del tipo de postura, carga o movimiento, y hacer un análisis médico, análisis primero visual y luego un análisis médico de todo eso. ¿Vale? Esa es la 36. Rápido, perdón. Bien, perfecto. Bueno, aquí nos están haciendo favor de poner en el chat el tipo de trabajo que realizan. Miguel nos dice trabajos de soldadura y en otra empresa lo relacionado con el calzado. Bueno, trabajos de soldadura es la norma 27 y esa te pega de cajón, Miguel. Y lo relacionado al calzado, pues te toca la norma 113. Samantha, servicios de instalación. ¿Qué tipo de instalación realizan, Samantha? Aquí, pues, son cerca de 28 normas, no, 26 normas, perdón, las que te aplican. Alma, muchas gracias. Calzado, igual a 113 y otras más. Producción de suelas de hule y Eva. Ok, que ha hablado de fibra óptica y cobre. En fin, pues si quieren, luego les ayudamos a hacer el análisis de las 44, ¿no? Porque sí, sí es todo un tema y la verdad es que les vamos a platicar y me voy con las siguientes, ya vimos estas, y déjenme irme con las últimas, que son las de organización, ¿no? Está la norma 17, el equipo de protección personal. De acuerdo a lo que estoy viendo, todos utilizan equipo de protección personal. Y mi pregunta antes de que cualquier otra. ¿Ustedes ya hicieron su estudio de riesgo por puesto de trabajo? ¿Ya hicieron su análisis de medidas antropomórficas por persona cada vez que entra un nuevo miembro a la empresa para ver qué tipo de equipo le van a dar? ¿Saben cómo se miden los guantes? ¿Saben cómo se miden los cascos? ¿Saben cómo se miden los gogles? Si no tienen esto, no cumplen con la norma 17, ¿no? Y de ahí, bueno, por ejemplo, pues es que yo compro lotes de guantes de carnaza porque es el más barato, ¿no? Pues sí, qué bueno que te sale barato, pero luego por eso hay atrapamientos en las máquinas porque le das el guante grande al trabajador y se le va entre la máquina y entre la máquina también se van sus dedos y se va su brazo y quedan desmembrados, ¿no? Y Miguel, casi todos accesorios son unitallas. No, Miguel, no casi todos, ¿eh? No sé con quién los compres, pero no son unitallas. Este, si quieres luego lo platicamos y te explico cómo funciona, para que no tengas problema, ¿no? Medidas, ¿qué? Medidas antropomórficas, ¿no? La estatura, el peso, el tamaño, el largo de los dedos, el ancho de la mano. Hay quien tiene las manos largas y flacas, hay quien tiene las manos chiquitas y gordas, y a veces los guantes chicos ni le entran, ¿no? Y los zapatos inclusive, vaya, les podemos contar una cantidad de historias de cada una de las normas, de todo, llevamos ya cerca de 15 años con esto y no acabaríamos, ¿no? Pero bueno, y sí nos da coraje, la verdad es que nos ha tocado ver cosas tan terribles y tan simples de solucionar que bueno, lamentablemente no se hacen, ¿no? Eh, Igual la comunicación de riesgos químicos, la norma 19, que esta es de cajón, porque esto sí se los van a pedir
antes de llegar a la 35, esta es la primera que les van a pedir, la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Por qué? Porque es su obligación. Ustedes deben de tener una comisión formada por un representante del patrón y un representante de los trabajadores. Y dependiendo del número de trabajadores que existan dentro del centro de trabajo, será la cantidad de miembros de la comisión. Y también lo que les sugerimos, háganlo por razón social, porque no saben por cuál razón social va a llegar mañana a la Secretaría del Trabajo. Y si tú tienes 5, con todo este tema del outsourcing, se prestó a eso. Y empresas que cada semana tenían inspecciones por una razón social diferente, ¿no? Aguas con ese tema. La norma 21, te la platico, Miguel, que es la que te hace ruido. Esta norma 21 prácticamente está derogada, pero sigue siendo obligatoria. Es la de informes y estadísticas de riesgos de trabajo. Así como le avisas al Seguro Social cuando hay una incapacidad, ya sea por enfermedad o por accidente, y te lo califica, también tienes la obligación de avisarle a la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo tiene un sistema que se llama SIAT, S-I-A-A-T, SIAT. Entras ahí, te das de alta y cada vez que hay una incapacidad, tú le tienes que avisar a la Secretaría del Trabajo. ¿Para qué lo usa? La Secretaría del Trabajo no te va a venir a inspeccionar, digo, a menos que haya una muerte o una cosa así, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Pues porque estadísticamente va viendo en qué giros de negocio se están dando ciertos problemas. ¿Para qué? Para poder crear esas normas. Por ejemplo, ¿cómo surgió la norma 36? Pues resulta que del 2002 al 2016 hubo un incremento de incapacidades por lumbalgias, ¿no? Y en todos los ST7 aparecía la historia de que la gente se lastimaba por haber cargado, o porque no cargó bien y se lastimaba. Bueno, pues esto prendió un foco rojo en la Secretaría del Trabajo y fue así como surgió la norma 36, ¿no? Por eso es importante que ustedes estén comunicando este tipo de situaciones. Así también surgió la norma 35, por la cantidad de denuncias, pero no a la Secretaría del Trabajo, sino a Conciliación y Arbitraje, la cantidad de demandas que se dieron por violaciones y por abuso laboral, ¿no? Y así es como así es como se hacen las normas. Gracias a la norma 21. ¿Sí queda claro, Miguel? Sí, perfecto. Bien. La norma 26 de señales de seguridad, rutas de evacuación, dónde están los extintores, los puntos de reunión, riesgos eléctricos, etcétera, etcétera. La 28 que está, pues, básicamente es para laboratorios farmacéuticos y para la industria petroquímica, que es cuando corren por tuberías algunos químicos y cosas así, ¿no? Y por último, la norma 30, que para nosotros es la mamá de todas las normas, ¿no? ¿Por qué? Esta norma te pide 3 cosas y además también te la piden cuando te inspeccionan la 35. ¿Qué es lo que te pide la norma 30? Primero te va a pedir un responsable de seguridad y salud, que se encargue de ver que se cumplan todas estas normas junto con la Comisión de Seguridad e Higiene. Lo segundo, un punto yo creo que el más importante de todos, el diagnóstico de seguridad y salud en el centro de trabajo. ¿En qué consiste este diagnóstico? Bueno, la norma te dice, tú debes de utilizar ciertas metodologías para identificar los 6 tipos de riesgo que hay en los centros de trabajo: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, ¿no? Y tú debes de ir mapeando cada metro cuadrado del centro de trabajo para ver en qué áreas hay la cantidad de tipos, de los 6 tipos de riesgos. Y a partir de ahí, pues ya que tienes este resultado, tú tienes que hacer el tercer documento, que es un plan y programa de seguridad y salud. Este plan y programa, ahí tú debes de poner de todos esos riesgos, cómo los vas a mitigar, cómo los vas a eliminar o cómo los vas a controlar, ¿no? Y en qué fechas. Y un responsable para que se hagan cargo de esto. En las inspecciones que estuvimos de la 35, fue de lo primero que les pidieron: muéstrame tu plan y programa de seguridad y salud, donde vienen los riesgos psicosociales y qué actividades estás realizando. Si dices que ya hiciste,
la secretaria no se va a preocupar por revisarte tanto los cuestionarios. Esos ya están más que sobrados, ¿no? Hay una cantidad de empresas mercenarias que han vendido cuestionarios en línea y no sé qué. Ya, eso no le interesa a la Secretaría de Trabajo. Lo que le interesa es qué acciones vas a implementar y en qué momento y a qué personas. Eso es lo que te van a revisar. Por eso insisto, ocúpense de esto. La 35 sí es importante. Y ahorita les voy a enseñar en 2 láminas el resumen de la 35 y lo que les van a pedir. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda de toda esta normatividad? No, ¿No? gracias. Perfecto. Bueno, pues ya vieron, no nada más es la 35, son en promedio cerca de 18 normas, pero bueno, ya viendo el giro de negocio que tienen, pues van hasta 22, 23 normas, ¿eh? Habría que hacer ese diagnóstico y hacer ese análisis para ver todo lo que deben de cumplir. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos, primo, de tiempo? Tiempo. Pues mira, para entrar ya de lleno esto es como el antecedente antes de la 35, por eso en el anuncio decía, y ya hiciste todo esto antes. Tenemos programado máximo a las 9 de la noche, ya incluyendo preguntas y toda esta parte más a fondo. Entonces, son las 8:25, tenemos 35 minutos si es que están de acuerdo todos. Está programado hasta las 9. Me lo he hecho rápido esto, por Perfecto. favor. ¿Sale? Bien, les voy a mostrar este documento que les va a servir porque es un resumen de todas las normas que les aplican. Aquí arriba viene la 1, la 2, la 4, etcétera. Una norma se cumple con 10 cosas diferentes. Puede ser con un registro, una adecuación, una señalización, un estudio, un croquis o plano, un plan, una implementación, una adquisición, una difusión, un curso o un programa, ¿no? Hay normas que te piden hasta 4 o más cosas, ¿no? De uno de los puntos. Por ejemplo, la norma 02, bueno, aquí esta empresa era una lavandería, no le aplicaron tantos. Pero, por ejemplo, la norma 02 te pide un promedio de 8 cursos, ¿no? No nada más el de los extintores y el de las brigadas, no, te pide un montón de cosas más. Por ejemplo, te pide el curso para el líder, el curso de la toma de decisiones para el líder de las brigadas, ¿no? De la brigada contra incendio. Porque luego pues, se quedan parados y no saben qué hacer y pues tienen que tomar decisiones y si rompes la puerta no te la van a cobrar, tú tírala para que apagues el fuego, no te preocupes, ¿no? En fin, pues este documento es bien importante y bueno, pues ya luego les platicamos cómo funciona. Déjenme irme a las 2 láminas que les quiero mostrar. Voy a dejar de compartir tantito y denme oportunidad de irme a las 2 láminas específicas, ¿no? Yo las tengo aquí, si quieres. ¿Las comparte, Charlie? Sí, de una vez. Acuérdate nada más el programa y los 10 pasos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el chat y ahorita le doy seguimiento para hacérsela a César. De todos modos está checando César. Sí, aquí estamos viendo el chat. Bien, regrésate a la otra lámina, Charlie. La primera, la de los 9 puntos de cumplimiento. Dame un segundito. Ay. Aquí está. Ahí está. Ya te pasaste, amigo. Ahí está. Ok, bueno, esto yo creo que ya lo conocen, pero déjenles explico porque esto es en resumen, lo que está revisando la Secretaría del Trabajo. ¿Sale? Esto les va a servir como línea de cumplimiento para todo lo que es la norma 35. La norma 35 en esencia nos pide 9 cosas, ¿no? Pero pues esto va a depender del número de trabajadores que tengas, ya sabes, de 1 a 15, 16 a 50 o más de 50. Y también la norma nos dijo que iba a entrar en vigor en 2 etapas.
Y nosotros dividimos en rojo lo que te piden primero para 2019 y en azul lo que te van a pedir para 2020. Y entonces, por ejemplo, aquí, si tú tienes de 1 a 15 trabajadores, a ti nada más de las 9 cosas que te pide la secretaría, nada más te tocan 6, ¿no? Si tú tienes de 16 a 50, nada más te tocan 8, y si tienes más de 50 trabajadores, pues te tocan todas. Pero, ¿qué es lo que me pide? Bueno, pues de las primeras cosas que están revisando, pues está la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, que eso pues, no es otra cosa más que lo que está en y aquí están las referencias, en el 5.1 de la norma, y que no es otra cosa más que esta política, ¿no? Está dentro de obligaciones del patrón, que tienes que hacer una política de prevención de factores de riesgo. Y, pues, ¿en qué te vas a basar? Pues en la guía número 4. Y no es más que prácticamente un copy-paste. No se quiebren la cabeza haciendo cosas complicadas, ¿no? Pero aguas, o sea, si en tu empresa no haces evaluaciones de desempeño, por ejemplo, que es parte de lo que te dice ahí la política, pues bórralo, no lo pongas porque te estás metiendo el pie solito, ¿no? Luego, por ejemplo, también en el 2019, y esta es la parte más importante, te dice establecer medidas de prevención de riesgos psicosociales. Y esto, en esencia, es lo que más les va a revisar la Secretaría de Trabajo, que no es otra cosa más que todo el capítulo 8 de la norma. Son 11 cosas, ¿no, Charlie? Las que te 10 cosas. 10 cosas que te revisa, ¿no? Y ahí no se quiebra en la cabeza, el checklist es todo el capítulo 8. Que si tienes tu buzón de quejas, que si le diste curso a los líderes, que si ya tienes tus perfiles de puesto, que si ya tienes las dimensiones estas para trabajo, familia, si das capacitación, toda la parte de la implementación para el acoso laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se supone que ustedes ya hicieron. ¿Y por qué te dieron un año para cumplirlo del 23 de octubre de 2019 al 23 de octubre de 2020? Porque la mayoría de las empresas no tenía esto, ¿no? Y como empresa, y como área más bien de recursos humanos, pues tú debiste siempre tener tus perfiles de puesto, tus evaluaciones de desempeño, bien identificados los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues, la verdad es que no lo tenían, por eso nos dieron un año. Y las encuestas, pues era lo último, y es lo último que tienen que hacer. Ahorita ocúpense en cumplir el capítulo 8, porque eso es lo que les están revisando. Cada uno de los puntos del capítulo 8 de la norma. Los cuestionarios, sí, pues ya pasó el 23 de octubre del 2020, pues sí, ya pasó, pero pues ahorita la mayoría está trabajando desde casa, ¿no? Aplícalo si quieres, pero pues tampoco te va a arrojar así como mucha información. Mejor ocúpate y déjenles platicamos una situación que vimos con un cliente. Y bueno, Juan Carlos la conoce perfectamente lo vimos y lo vivimos, ¿verdad, Carlos? Sí, Miren, el aeropuerto. el aeropuerto de Cancún, ¿no? Azur. Me acuerdo, ¿cuándo viajamos, Carlos? El 16 de diciembre, por ahí, viajamos a México. Uh-huh. Eran las 6 de la mañana en la Terminal 2, y en ese momento empezaron a desfilar por toda la Terminal 2 todo el sindicato de trabajadores del aeropuerto con pancartas pidiendo la cabeza del director general de ahí del aeropuerto, el de operaciones, el de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y todo lo que aparecía que los acusaban era por acoso laboral, por malos tratos, ¿perdona? Discriminación. Discriminación, todo lo que aparece como riesgo psicosocial que tipifica la norma 35, todo aparecía ahí en las... Pero pues eso no era lo que solicitaban, la verdad es que lo que querían era la cabeza. Pero ¿por qué se dio este asunto? Pues resulta que estuvimos indagando y resulta que el área de recursos humanos, lo primero que hizo fue
implementar los cuestionarios, ¿no? Cuando los cuestionarios se tenían que implementar en 2020. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues se crucificaron solitos porque pues, los cuestionarios te van preguntando, en esta empresa haces esto, en esta empresa tienes una política de no sé qué, en esta empresa hay medidas de seguridad, en esta empresa se preocupa por tu familia, lo que viene en los cuestionarios. Y pues cuando además como eran fechas en las que se revisaba el contrato colectivo, pues dijeron de aquí nos agarramos, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno de los trabajadores se robó uno de los cuestionarios, se lo llevó al líder sindical y con esto negociaron para su contrato colectivo, ¿no? Y como no aflojó el brazo recursos humanos y el jurídico del aeropuerto, pues nos vamos a demandar por la norma 35, ¿no? Y todos se pusieron de acuerdo y dijeron, aquí no se hace, aquí no se hace, aquí no se hace. Y pues sí, pues porque tú tenías primero que haber trabajado con todo el capítulo 8 para que después cuando implementaras los cuestionarios, pues ya aquí sí se hace, aquí sí se hace, aquí sí se hace. ¿Sí me explico? Ese fue el problema y eso sucedió con muchas empresas, lamentablemente. Y por eso están ahorita atorados que no saben para dónde moverse. Por eso, insisto, la sugerencia es, y si ustedes a lo mejor no tienen ya implementados sus cuestionarios, no se preocupen. Mejor ocúpense por hacer bien todo el capítulo 8 de la norma, por favor, porque eso es lo que les están revisando. Los cuestionarios, si les preguntan, no, pues no los he implementado todavía porque no he terminado de implementar el capítulo 8, que es larguísimo, por eso les dieron un año para hacerlo, ¿no? Y que si encontraron gente con eventos, con la identificación severos, pues sí, pero pues tu obligación no es otra más que identificarlos y mandarlos al psicólogo del Seguro Social. Pues si tienes un psicólogo en el centro de trabajo o un particular, pues no pasa nada, ¿no? El chiste es que los identifiques. Y pues son pocas las empresas que les han aparecido, la verdad, y los pocos que han aparecido, bueno, pues también, o sea, los mandan al Seguro Social ahorita, por ejemplo, pero pues no han ido pues por el tema del COVID, ¿no? También no se acercan al hospital, al Seguro Social. En fin, vuelvo al tema. No, ocúpense por cumplir la 19, la 30 y el capítulo 8 de la 35. Pero háganlo bien, no lo hagan express, no lo hagan a medias, porque eso es lo que les están revisando. Bueno, lo primero que revisan es, ¿tienen el reglamento interior de trabajo? Sí. Es el primer punto que viene en cualquier inspección de la Secretaría de Trabajo. Tienes el reglamento inscrito en la Junta de Conciliación y de ahí se arranca ya con todas las normas, con la 1, con la 2, y al final viene la 35 y al final la 36, ¿no? Pero la 36 todavía no la están pidiendo. Todavía no la revisan, ¿no? De aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia de estas obligaciones? ¿No? ¿Sí les queda claro esta lámina? ¿Sí? Perfecto. Charlie, nos vamos a la siguiente de las medidas de implementación. Esta. La implementación que nosotros sugerimos para que se haga, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es venderle la idea a la dirección general. Si la dirección no compra esto, no va a comprar nada, ¿no? Por eso dice capacitación y sensibilización a los líderes, porque son ellos los que tienen que generar este cambio. Y si no, por mucho que ustedes se esfuercen, pues están pegándole a la piñata, pero no le van a dar nunca, porque la piñata ya la rompieron, ¿no? El segundo paso, la conformación del comité responsable. Esto no es bronca solo de recursos humanos, esto es bronca de todos.
y ustedes tienen que tener un comité y designar pues por lo menos un responsable de cada área para que ese comité, entre todos, se pongan a chambear, porque es un montón de chamba, ¿no? Tercer punto, la difusión de la información general y las obligaciones a los trabajadores, para que no anden pensando lo que ellos creen, ¿no? Como nos tocó una empresa que estaba espantada porque hubo un trabajador que los demandó por estrés y dices, bueno, pero pues ¿cuál estrés, no? Además era un trabajador muy bien pagado y todo. ¿Estrés derivado de qué o por Ajá, qué? ¿o por qué? Y resulta que era un cuate que trabajaba en una cámara de congelación y se salió para ir a desayunar, se fue a echar unos tacos que estaban calientes y cuando regresó le dio un estrés y que fue lo que le diagnosticó el doctor, pero fue un estrés térmico y por eso le quedó la cara chueca. Pero como decía estrés, él dijo, de aquí me agarro y le voy a demandar por la 35, pero pues, no tenía nada que ver, por supuesto que no procedió, ¿no? Entonces, sí es importante que le aclaren al personal de qué se trata la norma 35, que no es la norma del estrés, es una norma que alinea a la organización a un cumplimiento que per se debería tener desde que se originó la empresa como tal, no ir sobre la marcha improvisando a ver qué se ocurre, ¿no? El punto 4, que es el levantamiento de información y encuestas, ahora sí, ya una vez que implementaste todo esto, que va junto con las medidas de prevención, este levantamiento de encuestas, pues es lo de los eventos traumáticos severos, ¿no? Estructurar las medidas de prevención, que es todo el capítulo 8 que les decimos, que es muchísimo trabajo. ¿Y por qué pusimos hasta el paso 6 lo de la política de prevención de factores de riesgo psicosociales? Pues lo pusimos porque política sin procedimiento no es política. Por eso es importante que primero se pongan a chambear con el capítulo 8 para después hacer una política y la puedan implementar como debe ser, ¿no? De ahí, difundir todos los resultados de las evaluaciones, qué pasó con la gente con eventos traumáticos severos, etcétera. Mandar a la gente a sus exámenes médicos y psicológicos, de acuerdo a la gente que le salió con eventos traumáticos severos. Establecer las medidas de control de riesgo, que ahorita les vamos a enseñar cómo sale la lámina. Y armar su carpeta maestra de la norma 35, que es el registro documental y manejo de evidencias de todo lo que te pide esta norma 35, ¿no? Y bien, ustedes ya hicieron todo el capítulo 8. Bueno, pues ahora sí vamos a implementar los cuestionarios, ¿no? Utilicen la plataforma que ustedes quieran, compren la más cara, la más barata, pero sí que les dé un buen resultado. Carlos, ¿te puedes ir a la lámina de los resultados, por favor? Aquí está, miren. Y algo así es como debe de aparecer. ¿Para qué? Para que ustedes sepan en qué puntos específicamente están mal. No puede ser que en todo estén mal, ¿no? Y este es un reporte de una empresa que tiene de 16 a 50 colaboradores. Y entonces, bueno, pues ahí nada más se revisan 4 categorías y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dominios, ¿no? De acuerdo a cómo lo pide la norma. De ahí se saca el promedio, la calificación por categoría y ya te da un nivel de riesgo por categoría y también te da la calificación del dominio, el riesgo por dominio. ¿Esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, en ambiente de trabajo salieron bajos, pero pues hubo 2 áreas que salieron muy altas, lo que es factores propios de la actividad y liderazgo y relaciones de trabajo que salieron altos. Sí, pero por ejemplo, en liderazgo y relaciones de trabajo, violencia, pues no tienen problema, no es un área, no hay violencia por parte de los líderes. Donde salieron muy mal es en la parte de liderazgo. Porque lo que siempre pasa, tú haces crecer a la gente, pero no la preparas para realmente ser un líder, ¿no? Y lo único que haces es llevarlo a su máximo nivel de incompetencia. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, puedes tener a
al experto en el sistema y es la chucha cuerera de ahí, del manejo del sistema. Pero pues como es muy bueno, pues tú dices, ya lo voy a promover, ¿no? Sí, y lo subes como gerente. Nada más que aquí el problema es que cuando ya es gerente, sus problemas ya no son los del sistema, sus problemas son de personas. Y entonces tiene que se peleó fulanito con sultanito, que contabilidad no le quiere pasar el reporte al de finanzas porque le cae mal, que ya se enfermó la secretaria, que, ¿sí me explico? Y entonces esos problemas nunca nos enseñaron a resolverlos. Y es ahí cuando los de abajo dicen, ya ves, ¿para qué lo promoviste si es el más menso? ¿No? Y entonces de tener al mejor trabajador, lo convertiste en el peor de todos, ¿no? Insisto, lo llevaste a su máximo nivel de incompetencia porque no lo preparaste para subir al siguiente nivel y eso es lo que va a aparecer en la mayoría de las encuestas. Otro que salió muy alto, por ejemplo, muy alto, factores propios de la actividad, las cargas de trabajo, esas están a la orden del día y eso es lo primero que les va a salir en todos sus puestos de trabajo. Y la falta de control sobre el trabajo, que es la falta de supervisión. Lo mismo el asunto del liderazgo. Entonces, si no tienes esto, pues tú no tienes nada, ¿no? Entonces, son las tres factores de riesgo que tienes que atender y que tienes que poner en tu diagnóstico de seguridad y salud, de la norma 30, y en tu plan y programa de seguridad y salud. Entonces, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, de liderazgo? Bueno, pues voy a dar, no sé, el coaching empresarial o voy a dar cursos de liderazgo. No sé, ¿qué vas a hacer, ¿no? Para mejorar el liderazgo en tu empresa. Y así es como funciona, ¿no? Esta, por ejemplo, que es un reporte para una empresa de más de 50 colaboradores, que la verdad, la mayoría de empresas que tienen más de 50 colaboradores, por lo general sí tienen muchas cosas, pero pues habría que ver, tampoco no todas cumplen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues, por ejemplo, aquí la que salió con medio de factor de riesgo, pues la carga de trabajo, les digo, este es un factor de riesgo que va a salir en todas las empresas. Sobre todo ahora que ha habido tantos despidos y que todo el mundo tiene que hacer la chamba de otros 2 o 4 personas más, ¿no? Porque ya se fueron. En esta es la guía de referencia 3, e incluye como son de 50 o más colaboradores la parte de abajo. En categoría, se aumenta una categoría que trae 2 dominios, que es el entorno organizacional, y aquí se analiza lo que es el reconocimiento del desempeño, el desempeño del empleado, el empleado del mes o los bonos, o, ya sabes, y la insuficiente sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, ¿qué tanto traen puestas la camiseta los empleados en la organización, ¿no? O si no la traen puesta. Este dominio y esta categoría, estos dominios y esta categoría se aumentan en las empresas de 50 o más colaboradores, a diferencia de las empresas de 16 a 50 que no traen la parte organizacional, del entorno organizacional, ¿sale? Y bueno, pues en general, y porque ya no nos da mucho tiempo, pues es esto, ¿no? No sé si haya preguntas por ahí. Abrimos micrófonos para los que tengan preguntas, sean más rápidos, son realmente pocos para que se pueda. Dejamos de compartir, Charlie, para ver a... Para vernos. Gracias. Ok. Ahí estamos. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Parece que no. ¿No? ¿A poco Ok. sí somos tan buenos para explicar? O se durmieron o eres buen profesor, cualquiera de las dos. O se Creo quedaron que tan sí. pasmados de lo que hay que hacer que dices, híjole, ¿y ahora por dónde le entro? Ya les dio ahí el patatús. Bueno, en mi caso, sí, una pregunta. Ya quedó claro que debemos dar seguimiento al capítulo 8. He visto que hay empresas que no todavía hasta el momento no les cae el 20
y no lo están tomando como debe ser esta norma, que ya también nos explicaste, y gracias, de que también darle relevancia a las primeras normas. Hoy en día, por cada no cumplimiento que detecte un inspector de la Secretaría de Trabajo, ¿cuántas unidades son por no cumplimiento las que llegan a aplicar? ¿De la norma 35? Sí, de la norma 35 o de las primeras que nos mencionaste, pero finalmente son normas y como tú dices, las normas es que nos dicen cómo se debe aplicar para cumplir, ¿verdad? Entonces, en materia de incumplimiento, Ahí ¿de están. cuánto es el impacto de una multa? Ahí están. Las multas, Celso, bien fácil. Y no la estamos inventando. Todo esto de las multas está en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 992 al 1010. De hecho, hay un capítulo que se llama Sanciones y Multas. Y ahí te dice, específicamente en el artículo 994, fracción 5, te dice aquel patrón que incumpla las normas de seguridad e higiene dentro del centro de trabajo, las multas van de los 250 a los 5,000 unidades de medida de actualización. ¿Y en cuánto está la UMA ahorita? Pues vamos a ponerle, no sé, 84.89. Y ayúdenme con su calculadora para que vean que no es cuento de nosotros, ¿no? Y entonces, mira, Celso, vamos a multiplicar, pues vámonos así por la más alta. Por ejemplo, que no le informaste a los trabajadores, como dice aquí en el segundo renglón, perdón, 1, 2, 3, 4, en el quinto renglón, informar a los trabajadores sobre las alteraciones a su salud por los factores de riesgo psicosocial y que tampoco le avisaste por difundir los resultados de la evaluación de la política de los resultados de la identificación. Entonces, vamos a multiplicar 84.89 por 5,000. ¿Cuánto te dio, Celso? 424,450. Ok, pero ese es de un punto, del de no haber informado. Ahora, súmale estos, o multiplícalo por 2, porque tampoco difundiste los resultados de la evaluación y la política. 848,900. Y así le sumas y le sumas y le sumas cada uno de estos puntos que no hayas cumplido. Y lo que te salga es lo que tendrías que pagar de multa. Gracias. Hay otra pregunta, Luis Alejandra, ¿no tienen algún ejemplo del plan de acción? Aquí déjenme preguntarle algo, a lo mejor voy a comprometerte, César y Carlos. De este material hay algo, digo, entiendo que todo no, pero alguna cosa que puedan compartir y los que quieran información adicional, ¿a dónde los contactan? Bien, pues ¿qué materiales les podemos compartir? Pues todo, finalmente. Ok. Pues no hay nada oculto, ¿no? Porque pues ahí está en la norma. Perfecto. Les podemos compartir estas láminas que les acabamos de mostrar para que vean más o menos la línea a seguir. Lo de las multas, pues aquí está. Bueno, nos dimos a la tarea de sacar, de acuerdo a como ha venido sancionando la Secretaría del Trabajo con algunos clientes, estos puntos, ¿no? ¿Y dónde nos pueden localizar? Bueno, Charlie, ponen en el chat el correo. Perdón, Alma, me dices, bueno, la presentación no te la compartiría toda porque son más de 100 y tantas láminas. Te voy a platicar por qué. Porque esto es de un curso que tenemos registrado de la norma 35. Pero sí te puedo compartir lo que vimos. No sé si hay algún inconveniente por eso, ¿no? No, está excelente. Muchísimas gracias. Sí, por nada. Y entonces, bueno, pues se los hacemos llegar. A ver, pues si les pasamos los datos, Charlie, ¿tienes por ahí la
La última El- lámina Si quieren del... el correo, si lo ponen en el chat para que lo copien, les sea más fácil. Se lo estoy escribiendo, le estoy poniendo el correo Perfecto. y los teléfonos. Y ya directamente ustedes se ponen en contacto, preguntan, les mandan información y ya Ujú. se Sí, queda abierto el contacto. igual mándenos un correo y ahí mismo les mandamos pues las láminas que vimos el día de hoy, ¿no? Para que las tengan y no haya ningún problema. Bueno, ahí está mi Perfecto. nombre, está el correo, ahorita les damos los Pongo teléfonos el también. teléfono. Ahorita lo pongo. Ujú. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguna vez les ha caído una inspección de la Secretaría del Trabajo? ¿Alguno de ustedes? Dice A mí, Miguel que pero sí. hace ya como 15 años. Hace como 15 años. ¿De qué fue tu inspección, Celso? ¿De condiciones generales de Fue de, trabajo? de condiciones de trabajo en la anterior empresa que estuve, fue el sector laboral federal. Ah, Ok, y sí, nos observaron 2 puntos y tuvimos que ponernos guapos con la multa. lo arreglaron a billetazos. Bueno, Pero hace 15 años de eso. bueno, ok. Si quieren, luego podemos hacer una plática de cómo se atiende una Atiende. inspección de la Secretaría del Trabajo, para que no los agarren con los dedos en la puerta, ¿no? Y hay 3 tipos de inspección, bueno, más bien, son 2 tipos de inspección y 3 líneas por las que las pueden inspeccionar, ¿no? Hay inspecciones ordinarias e inspecciones extraordinarias. ¿Eso sí lo sabían o se los platico? ¿Sí les platico? Bien, Échalo. Sí, rápido. A ver, las ordinarias. Las ordinarias, fíjense, todas las empresas, la de ustedes, la mía, la de Miguel, la de cualquiera de ustedes, todas las empresas están en una cosa que se llama DNE, Directorio Nacional de Empresas. Todo este directorio está en una base de datos donde todas las secretarías tienen acceso a este directorio. Y entonces lo que hace la Secretaría del Trabajo es que toma este DNE, lo mete en una computadora, hace una tómbola, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver quién se saca la rifa del tigre y no sé, voy a decir una tontería, pero a ver, en Quintana Roo, las empresas que empiecen con B, por decir, ¿no? Y pues Be Safe, ¿no? Y bolas. Y entonces, pues giran las órdenes de inspección de manera federal, porque estas se hacen desde el Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México ahora, y las mandan al Estado, ¿no? Y entonces, en una ordinaria lo que hacen es, llegan, te tocan la puerta y, hola, te vengo a inspeccionar y necesito que me presentes toda esta documentación dentro de 3 o 5 días, ¿no? Y voy a regresar. Ah, pues la ves y te espantas porque no sabes ni qué te están pidiendo, ¿no? Y vas con el abogado y el abogado lo primero que te dice es ampárate, ¿no? Que no tiene ni por qué ampararse, pero bueno, si no lo tienen, pues no lo tienen y ya. Y luego vienen lo que son las extraordinarias. Estas sí, ténganles miedo, porque las extraordinarias se dan básicamente por denuncias de algún trabajador. Estas denuncias son anónimas y nunca van a saber quién los demandó. O bueno, pueden sospechar de alguien, pero y no va a pasar nada. Y entonces, una inspección puede ir por 3 líneas. Primero, por condiciones generales de trabajo, que ahí es una inspección más que nada documental. Les van a pedir contratos, altas del Seguro Social, PTU, recibos de honorarios, incidencias, Infonavit, Fonacot, etcétera, etcétera. Todo lo que por ley le tienen que dar a los trabajadores. La segunda, por los que les pueden inspeccionar, es por capacitación, adiestramiento y productividad. Y ahí, bueno, pues es todo lo del artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que de hecho es el artículo más largo de la ley, porque va desde el inciso A hasta el inciso X. Y les van a pedir, pues bueno, los formatos DC1, DC2, DC3, DC4 y hasta los DC5 si es que tienen, ¿no? Si le saben a ese asunto, y si no, luego hacemos una Sí. plática de capacitación. Y
Y bueno, pero no te van a revisar el curso de PowerPoint ni el de contabilidad. No, te van a revisar los cursos de cada una de las normas que te apliquen en el centro de trabajo. ¿Se acuerdan que les decía al principio que una norma se cumple dentro de las 10 cosas con un curso? Bueno, pues te van a pedir ese curso, esos cursos, ¿no? Si no los tienes, pues no cumples. Y lo que te van a revisar son, para constatar que esto lo estás cumpliendo, los famosos formatos DC3 y que estén firmados y que tengan las 4 firmas. La firma del instructor, la firma del representante del patrón, la firma del representante de los trabajadores y la firma del trabajador, donde recibió todo esto. No, Miguel, yo no te lo sugeriría. Ahorita te platico por qué. Y el último línea por la que te pueden revisar es la de seguridad e higiene, donde te van a revisar cada una de las normas que vimos al principio que te apliquen en el centro de trabajo. ¿Sale? Bien, aquí Miguel comenta en el chat, dice, ¿es recomendable el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo? Según cuenta la leyenda, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Cuando tú le avisas a la Secretaría, que es el famoso PAST, ¿no? El Programa de Autogestión de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tú te obligas ante la Secretaría a que en 2 años no te revise, pero cuando al término de estos 2 años van a llegar y te van a revisar, y si tú no tienes, o si te falta alguno de los puntos que te tocan de cada una de estas normas, ahí ya no te los vas a quitar de encima. Te lo digo por experiencia, ¿no? Y no con nosotros, con algunos clientes que se metieron en ese rollo y ya no saben ahorita ni por dónde, ¿no? Entonces, mejor así calladito te vas a ver más bonito y por tu cuenta mejor ponte a hacerlo, ¿no? No le andes anunciando a nadie qué vas a hacer porque si no esto se vuelve chisme. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Pues nada. Bien. Alma, Samantha, Luisa, las chicas no las veo activas. Todo está muy claro, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Sí? Perfecto. Qué bueno que les haya quedado claro. Y bueno, pues todavía hay tema para descosernos aquí. Entonces, ya después, si quieren, seguimos platicando de otras cuestiones que finalmente, pues hay que cumplir, ¿no? Perfecto. Bien, pues si ya no hay ni preguntas ni comentarios, les agradezco mucho a todos el haber estado aquí y bueno, fue una buena oportunidad de entrar a este tema por otro lado, porque normalmente las pláticas van dirigidas a darte mucha información general, pero la idea es cómo le hago, no a qué me meto, qué no me meto. César, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por aportar su tiempo. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto y ya está la información para que cualquiera lo haga de manera directa. Sí, muchas gracias, César, y a Carlos. Muy amables. No, de nada. No, al contrario, No, gracias. Y, ustedes. ahí estamos pendientes lo que necesiten. Sí, gracias. Con mucho gusto les apoyamos. Digo, ya andan en esto, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí, Definitivamente, gracias. muchísimas gracias. Perfecto, pues buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.